Buenos días a todos, buenas tardes y buenas noches, depende del lugar donde estén mirando. Hoy la verdad que es un día muy especial para Ah, INTOC porque estamos en presencia de un gran colaborador, amigo y profesional del hemisferio de Europa, particularmente de Portugal, una persona muy querida en el ámbito de todo lo que es la ciberseguridad y cibercrimen. Y puntualmente, bueno, nada, desde INTOC queríamos agradecerle nuevamente que estén presentes y aprovechar esta entrevista con Manuel, que ahora se los voy a presentar. Luego se irán sumando Salvador y Mike, pero por lo menos hoy vamos a poder dar una fuerte y linda innovación en la temática que viene hace años, pero por lo menos Manuel va a dar qué es el contexto actual de lo que está sucediendo. Para que todos sepan, estamos en presencia de, del profesor Manuel David Maceno. Es un profesor adjunto de Derecho y responsable de protección de datos, así como investigador principal y miembro del Comité de Coordinación del Laboratorio UBINET, Seguridad Informática y Cibercrimen de IPVEJA, Politécnica de Ibeja, Portugal. Es miembro invitado del PDCPC, Centro de Privacidad y Protección de Datos de la Universidad Europea de Lisboa, todo en Portugal, miembro del Grupo de Trabajo de Derecho Digital y Compliance del FIEST, la Federación de Industria del Estado de Sao Paulo, miembro consultor de las Comisiones de Derecho Digital del Colegio de Abogados del Estado de Santa Catarina y de los colegios municipales de Campiñas, así como la Comisión de Innovación, Gestión y Tecnología del Colegio Municipal de Garulos, todos en Brasil, Centro Internacional Mediterráneo de Investigación en Derechos Humanos, Regie, Calabria, Italia, y miembro de EDEM, la red de expertos en protección de datos de Europol, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial. Y así un montón de otros antecedentes que no me sí, quiero... buenas tardes. Antecedentes, pero no exactamente criminales. Ah, okay. Eso es muy Bueno, importante. por esa presentación, se puede señalar una constante. Lo que suena es seguridad, pero seguridad por el perro, por Oscar, que oyó algo que no le gustó fuera de la casa y se está manifestando como guardián de la familia. Me Bueno, esto imagino. es algo que, esto no es inteligencia artificial, es inteligencia perruna, se diría por lo menos en España, pero Sí, sí, bueno, sin bromas, yo he estado trabajando desde hace años en temas de seguridad informática, de criminalidad informática, sobre todo, aun si yo soy por oposiciones, profesor de Derecho Comercial, y me interesé por estos temas desde la perspectiva de la propiedad industrial, de los derechos sobre la información. Y excelente. claro, pensar, sí, todo esto, bueno, en Italia, que eso también de formación italiana, eso sería derecho industrial, llegando a ese derecho de autor. Son los Exacto. industrialistas, más aún que administrativistas, constitucionalistas, que han llevado más lejos estas cosas. Pero haciendo un puente casi real entre Europa y Europa del Sur, aún si mantengo contactos muy cercanos con Escandinavia, sobre todo con Finlandia, bueno, en la otra punta, y con América Latina. O sea, Portugal, sobre todo, yo trabajo sobre todo con Portugal, con España, con Italia y Iberoamérica, desde México incluso a Argentina, pero por razones, creo yo, obvias, con un enfoque importante en Brasil. Bien. Bueno, Y más por el ya idioma. hasta presumo
que me invitan a congresos nacionales antes de la pandemia, en plan físico, ahora a distancia, me invitan a congresos nacionales brasileños de derecho. Ya me han cooptado. Yo digo que estoy por el regreso a lo que tuvimos durante 10 años, del 1815 a 1825, que fue el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, en tiempos en los cuales la capital de Portugal se movió a Río de Janeiro, mientras que la península estaba ocupada por las tropas de Napoleón. Es que nuestra monarquía era bastante más inteligente que la de Fernando VII, que se caracterizó por burro. Bueno, es la imagen que hay de no entender nada y que después quiso volver atrás al absolutismo y no funcionó. Bueno, decir que estamos con muy buena leche, porque casi no hubo una guerra de independencia en Brasil, porque continuó la monarquía con el príncipe heredero que se quedó. Entonces, claro, es lo que se quedó en familia. Bueno, así pero vamos a partir de que hoy hablamos de inteligencia artificial. El tema está en el orden del día, sobre todo porque el 21 de abril, 3 semanas, algo más de 3 semanas. El 21 de abril, la Comisión Europea es el gobierno, el órgano ejecutivo, presentó una propuesta de reglamento en materia de inteligencia artificial, le llamando ley, de comillas, ley de inteligencia artificial. Hay que los compañeros, los colegas argentinos y otros hispanoparlantes a lo mejor no se dan cuenta que esto se llama reglamento, pero en el sistema legislativo de la Unión Europea, los reglamentos son actos legislativos con aplicabilidad directa a todos, a los estados, a la administración, sea en Argentina, a las provincias, a los municipios, a las empresas, a las personas, sin necesitar de ninguna ley interna de acogida, claro, que adhiere, de transposición. Valen por sí mismos y además valen, no diría yo por arriba, pero impide la aplicación de cualquier norma interna. No importa el rango, incluso si fuera una norma constitucional, no se podría aplicar mientras ese Estado pertenecía a la Unión Europea. Eso se hizo firme a comienzos de los años 60, cuando la entonces Unión Económica Europea estaba en sus comienzos, por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Esto es un principio de primacia. Y al mismo tiempo funcionará como preempción. O sea, tan pronto son aprobados o se dicen adoptados reglamentos de la Unión Europea, lo mismo también para directivas. Las directivas necesitan una interposición. Los estados pierden, estados miembros, aun si participan en esa soberanía compartida, no pueden aprobar actos internos si el reglamento no lo permite. O sea, que esto está funcionando en ese aspecto, no en otros.
como si fuera un Estado federal. Exacto. Claro, la idea de prevención se construyó desde Estados Unidos y después Alemania en la cuestión del 49. Estados Unidos por la jurisprudencia del Supremo Tribunal de Estados Unidos. Bueno, aquí esto es importante, sobre todo porque el nuevo reglamento, y decir que según la arquitectura legislativa de la Unión Europea, si el Consejo, donde están los estados, o el Parlamento ahora, y ahora sobre todo después del Tratado de Lisboa desde 2007, pueden plantear la necesidad de iniciativas legislativas, quien las hace es solamente la Comisión, el Ejecutivo. Eso es importante que se sepa, porque el Parlamento Europeo, bueno, estoy pensando cosas que se hablaron mucho, lo de pensar cosas con gracia, de Madrid Delvaux, de enero de 2017, que presentó un informe de recomendaciones a la Comisión sobre disposiciones de derecho civil sobre robótica, que llevó después una resolución del Parlamento Europeo con recomendación a la Comisión de derecho civil sobre robótica. Esto en 2017, por trabajo que empezaron 2013, 2015. Pero son recomendaciones. La Comisión tiene el deber jurídico de responder y responder razonadamente, pero no tiene por qué dar seguimiento. Bueno, la Comisión, y decís algunas cosas para que pongamos unas marcas o demarquemos el terreno, es el terreno de juego. Aquí en este juego hay, bueno, en el fútbol, antes se hacía con cal, ahora hay medios más sofisticados, pero hay que demarcar dónde está la portería, medio campo y tal. Y hablo de fútbol porque esto es porque todos conocemos. Y una imagen común. Bueno, si fuera para Estados Unidos ya habrían de esa gilipollez que es el soccer. Que metan, como dicen en España, metan ellos el soccer donde les quepa. Porque eso de fútbol, que se agarran unos a otros y tal, y se aplastan, esto no es para una cultura latina mucho más sofisticada y mucho más de habilidad que de fuerza. Bueno, jamás a nadie le ocurriría poner un casco a Messi o a Ronaldo. No, Ronaldo, ninguno. Y no voy a discutir quién es mejor que Messi y Cristiano Ronaldo. Por favor. Ni Maradona ni Eusebio, no lo vamos a discutir. Porque empezaría la Primera Guerra. Bueno, ya hemos tenido guerras con Argentina, pero eso tuvo que ver más en tiempos coloniales. Y bueno, aún tienen enfrente a Baires lo que sería una centinela portuguesa de control del Plata, que es la colonia de Sacramento, que mucho le costó a España cambiar por Misiones al este de Paraná. Exacto. Y lo dieron casi todo con tan que no quedara Sacramento enfrente a Buenos Aires. Bueno, pero que nos centremos. Se hicieron... Manuel, antes de continuar, voy a sumar a Salvador, que es de España, para que lo puedas conocer. Hola, Salvador. Mi equipo ahí... Muito obrigado. Hola, Salvador. Por el apellido, eso es mediterráneo, ¿no? Samper. Universal, yo me siento universal. No, digo, no, el Mediterráneo, no en el plan de Juan Manuel Serrat, pero eso suena
Cataluña, Valencia, por ahí. También tiene heráldica francesa, también. Bueno, También. no es para que nos situemos geográficamente. Yo estoy mirando ahora el mapa de la India. Se ve hacia la izquierda. Eso debe ser Bombay o Mumbai. Esas, sí. Y tengo algo que como Libia, hacia la derecha India, a la izquierda Libia. Bueno, donde está el micrófono de Luciano, está casi Portugal. Aquí en esta plataforma. Pero, bueno, pensar que el 21, hace 3 semanas, la comisión, después de un trayecto muy largo, bueno, quitando lo que estaba en la directiva sobre protección de datos, en materia de interconexión. Interconexión quiere decir perfiles. Y también de decisiones automatizadas, que esto ya estaba, en el 95 ya estaba, y eso te transpuso, por ejemplo, en España, a la Ley Orgánica de Protección de Datos, esto a finales de los años 90, y aquí también, aquí en 98. Esto se vuelve a cundir bastante con el Reglamento General de Protección de Datos. En el mismo sentido, incluso si uno mira, que estamos aquí en territorios, si uno mira al artículo 3º del RGPD, uno piensa, y el tercero tiene que ver con la aplicabilidad territorial, la publicidad comportamental en línea, la OBA, con seguimiento de la gente, sobre todo por redes sociales o por plataformas como de Amazon, eso, aun si se hace desde fuera de la Unión Europea, conlleva la aplicación del reglamento. Y si uno continúa pensando en las cosas, también encontramos en el RGPD, bueno, en el RGPD hay algo que es importante que se diga, es que los principios de protección de datos, de limitación de finalidad, de minimización, de limitación de plazo de conservación o derechos que van hasta derecho de supresión, o le llaman oficialmente también derecho al olvido, son técnicas que nos permiten o permitirán mantener bajo control los sistemas alimentados por Big Data. Si uno piensa también en plan de aprendizaje de máquina, incluso de deep learning, y después de lo que ocurre también en discriminaciones, y esto es algo que vuelve ahora en la nueva propuesta de reglamento. Hay que controlar en cantidad y calidad la información que se pone a disposición, que alimenta los algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, del pelo blanco, Salvador también algo. Bueno, yo estoy en esto de cosas con inteligencia artificial desde el 2005. Y me empujó Giovanni Sartor, que encontraba en el Sartor del CIRSFID de Bolonia, que nos fuimos encontrando en unos proyectos, bueno, en buena parte llevados de Zaragoza por Fernando Galindo. Es una figura importante en Europa y también algo en Iberoamérica.
porque montó redes y redes temáticas en derecho e informática, y esto permitió que las redes, bueno, incluso las reglas de financiación europea que fueron cambiando, redes como esta dejaron de poder funcionar así, pero me puse en contacto con la gente de, Sartor posiblemente es la persona más ha trabajado en los últimos 25 años sobre inteligencia artificial y derecho, empezando por agentes de software. Si cuando empezamos a tener programas interactivos con el medio ambiente, interactivos entre sí, pudiendo organizarse y planear acciones. Bueno, Sartor llegó hasta muy lejos, que es pensar incluso en de responsabilizar de manera penal a los agentes. Yo no llegué a tanto. Yo estaba con temas de comercio electrónico, de imputabilidad de contratos, porque yo soy en Argentina de derecho comercial, en España yo sería titular de mercantil. Las cosas, las terminologías cambian. Pero estaba yo pensando desde un tiempo pobre en información. Si es tiempo de algoritmos que iban aprendiendo mientras podían, con interacciones limitadas, pero sin Big Data. O, bueno, como es la traducción oficial al español, macrodatos. El Big Data, si encontramos en la Unión Europea, todo se tiene que traducir antes o después. En portugués salió megadatos, en español macrodatos para Big Data. Y esto cambió. Y la Comisión Europea se dio cuenta de ello a medio camino del debate legislativo del RGPD. Esto lleva mucho tiempo. Pensad que la propuesta de reglamento se presentó en enero del 2012, y la decisión política ocurrió un poco antes de Navidades del 2015, y el texto final se acertó solamente a mediados de abril de 2016. O sea, le llevó más de 4 años. Y en medio solamente en el Parlamento Europeo, porque todas las Big Tech invirtieron mucho dinero en lobbying. Hubo más de 1000 enmiendas parlamentarias al texto. Bueno, es la ventaja de tener unos años y estar cerca del tema y lo acompañar casi a diario. Quiere decir que a medio camino, digo yo, en el 2014, la comisión dice, bueno, empieza la economía de los datos. Los datos tienen valor. Es el tiempo también que en Davos acuñaron la metáfora del petróleo, que en los últimos 2 años lo que Davos dice, bueno, fuimos nosotros. Sin embargo, eso no es exactamente el petróleo porque no es un recurso escaso y tal y tal. Yo me reí mucho mirando los últimos documentos del Foro Económico Mundial, del WEF. Bueno, eso lo pillaron. Esa constatación pilló la Comisión Europea en medio del debate. Eso se ajustó, se reforzaron los deberes por
parte de los responsables por el tratamiento y los derechos de las personas interesadas, que es la terminología en español. Aquí a mí me gusta más la portuguesa de titulares de los datos, como decir que los datos son de la persona. La referred person es otra cosa. Que es la terminología que también siguió España. Aquí se deja muy claro que los datos, que existe, o mejor, que existe una relación fiduciaria entre el responsable por el tratamiento y la persona, el ciudadano. Los datos no son suyos. Y uno está gestionando algo que no es suyo. Y eso tiene un significado. Pero bueno, decía yo que quedó expreso deberes de transparencia, incluso de transparencia algorítmica. Pensar artículos 13, 14, 15 en varias perspectivas. Decir que la gente tiene que saber cuando el tratamiento lo hace un sistema inteligente, sea porque va a decidir o a plantear decisiones. Hagamos la diferencia. Sea porque va a construir perfiles, y los perfiles incluso salen de la creación de perfiles definido en el RGPD. Lo que no quiere saber y cómo funciona el algoritmo. Esto no quiere decir de ninguna manera que por el derecho de acceso a información le digan, bueno, el algoritmo es este, incluso por razones que tienen que ver con derechos de propiedad industrial y derechos sobre secretos de negocio. Pero se tiene que explicar a la gente. Tienes que explicar de una manera comprensible. Por ejemplo, si uno pide un préstamo en banca para comprarse, bueno, en Argentina, un carro, en España sería un coche, pero bueno, pongamos una motocicleta que funcione en los dos. Si uno va a comprarse la motocicleta, pide un préstamo en banca y le dicen, no. Hemos sus datos, tenemos aquí en la computadora, lo hemos puesto aquí y esto dice que no. Entonces la computadora dice que no. Hay que explicar que, bueno, con el salario mensual que usted dice que gana, no tendrá cómo pagar. Si usted ganara el 20% más, ya sería suficiente como para que le prestáramos el dinero. Ya tiene que explicar. He puesto yo un ejemplo de explicación contrafactual. Pero la gente tiene que entender el porqué. Y se mantuvo y se reforzó lo que será lo más importante de todo. Creo yo con una dimensión civilizacional, sin exagerar, que es lo de la decisión final. Lo más importante es que las decisiones sobre humanos, decisiones finales sobre humanos, las tomen y respondan por ella humanos. Planteado de otra manera, que las computadoras, por muy inteligentes que sean, son herramientas de soporte, de apoyo a la decisión. No son herramientas de decisión. Y esto tiene que ver
con el criterio más importante de todos. Esto se subraya en los documentos de políticas de la Unión Europea, sea de la Comisión, pero también del Parlamento, del Consejo con los gobiernos, que es que la inteligencia artificial tiene que estar al servicio del hombre. Es una visión antropocéntrica de la tecnología. Pensemos que si uno mira hoy al Tratado de la Unión Europea, el primer objetivo ya no es integración económica, seguramente, son derechos fundamentales, derechos humanos, empezando por la dignidad de la persona humana en el tratado. Y si uno mira también a la Carta de Derechos Fundamentales, y la Carta de Derechos Fundamentales desde 2019, 19 es una barbaridad, lapsus linguae. El artículo primero de la Carta no se refiere siquiera al derecho a la vida, sino a la dignidad de la persona. Lo que tiene, pongamos, estamos aquí hablando de protección de datos, una conexión directa con el artículo 8, bueno, el 7, privacidad, 8, protección de datos, y de manera, no lo digo, más que evidente, literal, tenemos el derecho a la autodeterminación informacional. Como lo construyó el Tribunal Constitucional alemán en la sentencia del censo del 83. O sea, una idea de control por cada persona de los datos que le atañen. De ahí que si uno, sobre 2016, 2018, cuando es nombrado un grupo de trabajo de expertos, dependientes de expertos de alto nivel para que estudie estos temas, siempre la idea de una inteligencia artificial de confianza, fiable y al servicio del hombre. Pero esto va más lejos, porque nuestra civilización, no solamente judío-cristiana, pero incluso islámica, se basa en la libertad y la responsabilidad. Eso en religión se llama libre arbitrio. Lo que nadie tiene que seguir a Cristo o al Corán, lo que sea. Pero si no lo hace, peor para cada religión, peor para él. Y eso también se llama en derecho autonomía privada o ciudadanía. Y después responder. Por eso tenemos regímenes jurídicos incapacidades. La gente que no es madura suficiente como para decidir por sí. Y dice, ¿y esto por qué este hombre está con esto? Porque yo confieso que tengo algunas dificultades en creerme lo que las afirmaciones de documentos de políticas públicas, como las comunicaciones de la Unión Europea, fueron planteando. Hasta que aparecieron las propuestas. Y se elevaron en serio.
Y antes incluso, salieron cosas. Estoy pensando desde una comunicación. Estamos ahora ahora estamos en mayo, pero eso se pensó en febrero del 2020. Salió un paquete de documentos. El más general fue una comunicación, configurar el futuro digital de Europa, donde se decía que ciudadanos y consumidores deberían asumir un mayor control y responsabilidad, también sobre sus datos, y apuntando a las plataformas digitales que contaban, que ya cuentan con inteligencia artificial. Y esto después ha ido por pasos. Esto dice la mitología que Minerva salió entera y armada del cerebro de Júpiter. Esta propuesta de ley de inteligencia artificial no salió así de entera. Es decir, por ejemplo, el 15 de diciembre de 2020 salieron otras dos propuestas de reglamento, uno llamado de Ley de Servicios Digitales y el otro sobre la Ley de Mercados Digitales. Tener contexto, de mercado, sobre todo de la perspectiva de transparencia, fluidez de los mercados y protección de los consumidores, plantean reglas sobre perfiles, seguimiento de consumidores, más allá de las reglas más simples sobre cookies que salieron a finales del 2009 en el penúltimo paquete legislativo sobre telecomunicaciones, y también un aspecto al cual yo he dedicado mucho tiempo de mi vida y he publicado algunas cosas sobre la anonimización y la reversibilidad de la anonimización. Y esto ya estaba subentendido en el RGPD, el Reglamento de Protección de Datos. Quedó más claro en noviembre del 2018 con otro reglamento sobre los datos no personales. Y eso tiene que ver con la frontera. Yo he llegado a la conclusión que es una frontera móvil entre los de datos personales y datos no personales, con inteligencia artificial permitiendo repersonalizar los datos. También el Tribunal de Justicia en octubre del 2016, en el asunto Breyer, aportó lo suyo. Y ahora, el tiempo corre, pero dicen algunas cosas como está la propuesta, ¿okay? Del nuevo reglamento relativo a inteligencia artificial. Y esto, la Comisión Europea lo puso por capas, por niveles. Así se identificó un nivel de riesgo inaceptable. Quiere decir, sistemas de inteligencia artificial que son considerados una amenaza clara a la seguridad, la insuficiencia de los derechos de las personas, quedan prohibidos. Lo que incluye sistemas o aplicaciones de inteligencia artificial que manipulan el comportamiento humano para eludir
el libre arbitrio de los utilizadores. ¿Ven? La idea de autonomía privada, libre arbitrio. Se buscaron incluso a la religión. Por ejemplo, juguetes para niños con asistentes de voz que puedan dialogar para llevar a comportamientos peligrosos. Y también algo que se ha visto desde China, son los sistemas de social scoring, de evaluación social por puntos. En China, si uno no tiene puntos suficientes, ni puede siquiera tomar un tren, ni un avión, ni tener un empleo. Esto queda al margen de las posibilidades de los gobiernos, porque colisiona con ideas, con un mínimo de dignidad de la persona. Supervigilancia. Y una vigilancia multidimensional. Lo que quiere decir, por ejemplo, que quedará vedado sistemas en los de creación de perfiles, de perfiles multidimensionales por los estados. A costa seguramente de eficiencia. Que un estado no podrá tener una base de datos única que permita controlar, incluso con analíticas predictivas, el comportamiento de la gente. O sea, sería como que una operación Cambridge Analytica en plan exponencial controlada por el gobierno. Y quien estuviera en el gobierno podría saber lo que aquella persona, bueno, y gobiernos democráticos, con el mercado del voto, podrían, en una manera granular, entrar en contacto con cada uno para darle, usted le damos esto y nos vota. Y permite controlar los comportamientos de la gente. Sería el riesgo más grande. Después, situaciones de riesgo elevado. Por ejemplo, infraestructuras críticas, incluyendo transporte, pongan en riesgo la vida y la salud de los ciudadanos. Educación o formación profesional, porque pueden determinar el acceso a la educación y a la evolución profesional de una persona. Y el ejemplo más común es clasificación de exámenes. Seguridad de productos. Por ejemplo, utilización de inteligencia artificial en cirugía asistida por robots. Empleo. Sí, esto es lo he estudiado yo, esta parte de empleo, y se conoce, yo creo que la se hizo, que es utilizar la inteligencia artificial para selección y evaluación de trabajadores. Esto no, continuaremos en riesgos altos. Esto no impide que se utilicen, pero tienen que estar sob control estricto. Una empresa que no voy a mencionar, si no aún me acusan de daños reputacionales, una empresa mundial muy conocida recibe al día miles de currículums que hicieron pusieron en marcha un sistema y empezaron por alimentarlo con todos los currículums de los funcionarios, trabajadores de esa empresa. Y los currículos nuevos de los que pedían trabajo o prácticas, el sistema muy rápidamente los procesó. ¿Qué pasó? Se quedaron sin mujeres. ¿Por qué? Porque como un algoritmo no
controlado o si quieren manipulado. Pero trabajando en deep learning incondicionado, aprendió por sí solo, como había pocas mujeres, que ser mujer era un inconveniente. En informática hay pocas mujeres. Entonces, si hay porque el algoritmo, si no se programan explícitamente, no es capaz de distinguir entre lo normal y lo normativo. Esto lo tenemos claro en la filosofía occidental, por lo menos desde David Hume y después desde Kant, entre la diferencia sobre el derecho entre el ser y el deber ser, el Sein y el Sollen. Eso no, bueno, la máquina si no se enseña de una manera expresa, también no sabe la diferencia entre el bien y el mal. No ha tenido una madre que le diga, eso no, eso hace daño. No lo repitas. La máquina, bueno, aprendemos con la máquina. Si se los deja sola, infirió que mujeres no. O selección de gente que hay que despedir en una empresa por la máquina. Se puede dejar que la máquina lo haga sola. Y estamos aquí hablando de cosas que tienen que ver con, bueno, servicios, pensar públicos y privados esenciales, puntuación de crédito. Sí que se acepta, pero con un crédito para obtener préstamos, aplicación coercitiva de la ley que puede interferencia con derechos fundamentales de la persona, evaluación de fiabilidad de pruebas, sí, sistemas que se plantean hoy. He estado hace no mucho tiempo en un evento del Colegio de Abogados de Lisboa, problemas para evaluar testigos, algoritmos que por la voz, la expresión facial, incluso el ritmo cardíaco, sería como unos polígrafos adelantados. Cuestiones también de migración, asilo, control de fronteras, administración de la justicia. Bueno, en este caso, lo que se pone es un control a priori. O sea, antes que lleguen al mercado o sean utilizados por las autoridades públicas, sistema de evaluación y control de riesgos, garantizar una calidad elevada de las masas de datos, lo que estamos hablando, de manera a minimizar riesgos y resultados discriminatorios. También registrar la actividad para garantizar la rastreabilidad de los resultados. Documentación detallada para que la conformidad pueda ser evaluada por autoridades. Información clara y adecuada a los utilizadores. Medidas de supervisión humana adecuadas, una vez más, para minimizar riesgos. Y niveles de solidez, seguridad y exactitud. Lo que se pone, y ya era uno de los puntos fuertes del libro blanco de febrero de 2020, plantear la certificación previa de estos instrumentos. Algo que Luciano mencionó, identificación biométrica a distancia. Ya desde hace tiempo, el Comité Europeo de Protección de Datos y también, bueno, la Corte de Justicia Obiter dicta en la sentencia Reims, habían puesto en evidencia
que no es lo mismo tener cámaras de videovigilancia con un ser humano que un control biométrico. Porque el control biométrico está basado, bueno, es un pleonasmo, está basado en una base de datos. Asienta en una base de datos. Porque es lo que no trata exactamente, no es poner una foto, sino con un algoritmo de definir una serie de puntos en el rostro. No es más común, pero puede ser también en la manera de andar de la persona. A distancia es más difícil controlar por datos datiloscópicos o por la iris, por razones, bueno, técnicas, pero y esto se almacena y después con nuevas imágenes se puede determinar si aquella persona está. Desde hace casi 4 años en China, bueno, pero China no es un régimen democrático, ya se consigue una fiabilidad casi al 90% de la gente que está en un estadio de fútbol. Y no voy con no entraré en una afirmación casi de decir cómo lo hacen con chinos. Bueno, pero los chinos se identifican entre ellos como nosotros, occidentales entre nosotros. Pero en China, si uno está en una calle y hace lo que no debe, por ejemplo, escupir o cruzar la calle donde no está previsto, la cámara identifica y se identifica por la base de datos y le mandan la multa a casa automáticamente. Eso se hace. Pero sería, bueno, inaceptable en una democracia. Pero aquí la idea es que identificación biométrica es una situación de riesgo elevado, se da con un control, con exigencias rigurosas y se utilizará en tiempo real, en espacios accesibles al público, incluso para fines de control policial, estará en principio prohibida. Bueno, excepciones, buscar un niño que ha desaparecido, prevenir una amenaza terrorista específica e inminente, o detectar, localizar, identificar el autor o el sospechoso de una infracción criminal grave, pero siempre con autorización de un órgano judicial o de otro organismo independiente. Después tenemos sistemas de riesgo limitado con obligaciones de transparencia específicas, por ejemplo, robots de conversación que ahora ya no tenemos solamente chatbots, pero con procesamiento de voz. Estoy aquí, me estoy sonriendo, pienso en el test de Turing. Ahora hay, aplicaciones de las Big Tech que casi nadie se da cuenta que está hablando con una máquina. Bueno, eso ya ocurrió en chat con aprendizaje máquina. Yo me río cada vez que me acuerdo de lo que hemos sabido desde el incidente de seguridad de Ashley Madison. Es que se puso en evidencia, que yo me estoy riendo, que había poquísimas mujeres. Al parecer, cerca del 90% de los clientes eran hombres. Y no propiamente homosexuales. ¿Qué pasaba? Pagaban una mensualidad para
tener conversaciones de sexo con máquinas que aprendían las taras de cada uno y daban continuidad. Y eso pensar que uno, sin darse cuenta, pagaba para tener conversaciones de sexo con una máquina, es de molde a quedarse sin líbido para mucho tiempo. Es ser lo peor, bueno, para un latino, portugués, de las Españas, argentino, uruguayo, brasileño, lo que sea. Uno decir que me estoy yo pagando para hablar con una mujer, que sería con una palabra que empieza por P. Una que me quería hacer esto, decía que quería hacerme esto, esto y esto y esto. Al final fue una máquina que aprendió con mis deseos incluso inconfesables, es de destruir la autoestima de un varón. Y estamos a decir algo más para que termine un par de cosas. Y también pensar de situaciones de riesgo mínimo, que esto es como juegos de vídeo o sistemas de control de spam. Tengo más unos minutos pocos, pero decir un par de cosas. Por ejemplo, que es importante, creo yo, lo de deepfakes, creación de imágenes, de vídeo, que puede ser también de sonido, con la apariencia de una persona viva, o incluso la resolución de un muerto. Mirando a Salvador, yo acompañé, incluso porque Sevilla queda aquí a 230 kilómetros de donde vivo yo, lo de Cruzcampo con Lola Flores, incluso el making of. Lola Flores, un personaje muy importante en la cultura, española, andaluza, pongamos así, gitano española, flamenca, ¿no? Pero conocida en toda España y fuera. Creo que nadie con más de 20 años no sepa quién fue Lola Flores en España. No quiero decir que le guste, pero sabían que tenía, tenía una personalidad muy, muy fuerte, y la resucitaron en una publicidad de cervezas. Años después. Como también resucitaron a Salvador Dalí para interacción. Lo que yo pensé, y confieso, que como estamos delante de falsificaciones, datos no reales. Y eso pensé, esto se va a prohibir. Pero de aquella manera coherente que yo no me esperaba. Es decir, esto es libertad de expresión. Es libertad de creación cultural. Lo que se tiene que garantizar es que quien tiene un contacto con un contenido en video, incluso interactivo, tiene que saber que eso es una creación, que no es una persona que está ahí. Los deepfakes van a tener que estar identificados. No solamente identificables, pero que están identificados. Que se pongan los de Cruzcampo, manteniendo el ejemplo, Lola Flores, esto no es Lola Flores, es una creación por, un sistema de inteligencia artificial, incluso de dos sistemas que entrenando entre sí, que construyó la apariencia de.
Bueno, eso después tiene muchas implicaciones, si la familia, si no, si los herederos, o si una persona está viva, si está muerta, si es una figura histórica. Bueno, pues hay muchos detalles que hay que aclarar. Con las leyes como están y lo que será necesario para que se ajusten en el futuro. Pero yo termino, y yo no me planteaba decir nada, sin solamente ir dialogando, estoy pensando en México, platicando con Luciano, y he hablado demasiado. Y bueno, me hace demasiado porque, perdonad, pero esto me interesa y me gusta. Y llevo casi toda la vida, quiero decir, yo llevo casi 16 años estudiando el tema. Bueno, esto que me toca quedar anciano, que es el siguiente. Esta idea de inteligencia artificial al servicio del hombre es de los pocos criterios hoy universales. ¿Y por qué digo yo esto? Bueno, principios de inteligencia artificial, Unión Europea, 2018-2019. El grupo de expertos de alto nivel, la Comisión lo asumió, después también los otros órganos de la Unión Europea. Lo mismo lo hizo el Consejo de Europa. Y atención que el Consejo de Europa va desde Groenlandia hasta el mar de Bering, porque Federación Rusa también llega hasta Asia Central y al Cáucaso. Bueno, Bielorrusia no, pero es como una isla. También está en esa línea. La OCDE, digamos que, la Organización de los Países Capitalistas. En Sudamérica, Chile, pero también México, con Estados Unidos y Canadá. Pero hay más importante que eso. La resolución del Consejo de Ministros de mayo del 2019 que contiene los principios de inteligencia artificial de la OCDE, fue adoptada, fue firmada también por Argentina, Brasil y Colombia, pensando en Sudamérica. O sea, el gobierno argentino, bueno, el que estaba, creo que también ahora el nuevo, pero no, lo acepta. Más, un par de meses después, el G20 de Osaka, en Japón. Bueno, en Japón está OCDE, pero eso no es importante. Pero en el G20 estuvo Brasil, y Brasil confirmó, y vuelve ahora, que el ahora es comienzos de abril, de la nueva estrategia brasileña de inteligencia artificial. Reitera los principios de OCDE, pero en Osaka, y lo firmaron, Rusia, vuelve, porque Rusia también considera Europa y OCDE, principios del G20 son iguales a los de OCDE, pero más que eso, Arabia Saudí, guardianes de los lugares santos del Islam, y la India nacionalista hindú de Modi, la China de Xi, todos esos firmaron la declaración sobre economía digital, que tiene los principios de inteligencia artificial en un anexo. O sea, se puede decir, bueno, yo lo he escrito y publicado por ahí, que hoy esos principios son un criterio mínimo común a todas las civilizaciones que viven en esta tierra que está ahí, nos está mirando. Yo estoy más o menos por encima de Etiopía, Egipto y tal. Etiopía y Sudán. Mi cabeza aquí, por lo que estoy mirando, estaré por Sudán.
y Salvador por Asia Central, algo arriba por Kazajstán y cosas así. Pero bueno, esto es importante. ¿Y por qué es importante? Porque podemos plantearlo de la misma manera que hizo Norberto Bobbio a propósito de la Declaración Universal de Derechos Humanos de diciembre del 48. Es que todo el mundo está y lo acepta. Y si todo el mundo acepta, esa es una regla jurídica universal. Más aún, si somos de derecho, esto quiere decir dos cosas. Una, derecho internacional, pero bueno, con impacto en los derechos nacionales o regionales como de Unión Europea o Mercosur, que esto se convierte en ius cogens, en el sentido de la Convención de Viena sobre los tratados. Orden público internacional. Reglas de tratados que colisionen con los principios, incluyendo el principio de control humano de las máquinas, serán inválidos. De la misma manera, si uno continúa pensando en el sistema de fuentes de derecho internacional, si miramos al estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, al Tribunal de la Haya, bueno, de la Haya es lo antiguo, no el Tribunal Penal Internacional, pero nos encontramos que en el artículo 38 surgen mencionados los principios generales de derecho comunes a las naciones civilizadas. Eso suena antiguo. Se pensó que podía reinterpretar que serían aquellos que funcionaran en un consenso global como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero también hoy sin demasiado esfuerzo, podemos decir lo mismo para los principios Unión Europea, Consejo de Europa, OCDE, G20. Bueno, también, bueno, ya que estamos en Argentina, también en febrero del 2020, ocurrieron muchas cosas. Y llegué yo a los 55 y llegó a España y después a Portugal la pandemia en febrero del 2020 y a finales, dando seguimiento a la llamada de Roma por la Academia Pontificia para Ciencia de la Vida, estamos en Argentina a pensar en Bergoglio, que mandó para Fátima en el peregrinaje un mensaje y va a venir o volver el 2023, donde esto fue promocionado por la Santa Sede, pero tuvieron las Big Techs. Y las Big Techs también ellos firmaron los mismos principios éticos de inteligencia artificial que tenemos que considerar ya en nuestras leyes, en los ordenamientos internos. Porque esto no se... Si pensamos en contratos, tenemos como referencia la buena fe, la protección. Bueno, esto sería solamente, hoy solamente lo podemos entender asumiendo criterios que son también inherentes a la autonomía privada.
bueno, Totalmente. estamos aquí, podemos continuar casi de manera indefinida. Yo sé que soy, como dicen en España, muy pesado, aburrido, No, no, no. Al contrario, es súper interesante, Manuel. pero yo, bueno, no es que me quedara contento si Salvador, Bosch o Salvador, no diré de usted, porque estamos con Argentina, será Bosch. Y Bosch o Salvador contrarrestan lo que digo yo. No es que me quedara contento, pero sería una oportunidad para responder y profundizar en la argumentación. Porque en un plan de monólogo nunca conseguimos ir muy lejos, porque siempre falta algo. Y si hay una objeción, ya. Bueno, Salvador, no sé si no te gusta algo que hubiera dicho. Seguramente he estado corto. Sí, es que podemos hasta volver buscando un día posible. Pensar, por ejemplo, inteligencia artificial y prevención de fraude. Y esto, bueno, hasta va más en lo vuestro del instituto. Poner a inteligencia artificial y homicidio llevará demasiado lejos, pero instrumentos de inteligencia artificial por falsedad o por fraude, claro que sí. Incluso Sí. hablando de deepfakes, sí. Siempre y cuando no sea un defraudador el que programe esa inteligencia artificial. Depende de los ejemplos que le den. Porque la inteligencia artificial es amoral. Bueno, el algoritmo no es ni bueno ni malo. Es amoral. Según lo que le digan, bueno, hemos sabido del experimento de poner un chatbot, bueno, una máquina conversando con nazis. Aprendió rápidamente cuáles eran los argumentos que convencían a los nazis. Microsoft. Y se quedó incluso más, sí. La inteligencia artificial de Microsoft. No mencionar a empresas por razones de... Bueno, es que fue la inteligencia... No pasa nada, fue la inteligencia artificial de Microsoft. Y tuvieron que descontinuar para replantear. Sí. Sí, porque aprende. Y se da cuenta de los argumentos que funcionan y de los argumentos que no funcionan. Si lo hubieran puesto dialogando con, qué sé yo, monjas de clausura, tendríamos un algoritmo, bueno, seguramente fundamentando la castidad de una manera que ninguno de nosotros hubiera pensado. No obstante, todo esto nos lleva a la propia, pues bueno, historia, y si nos vamos hasta Grecia, en esas funciones teatrales, donde bajaba un hombre colgado con cuerdas, cual figura del hombre de Vitruvio, muy aparentemente, tenía los brazos extendidos, y bueno, esa homereta, por decirlo de alguna forma, o esa función teatral concluía en el momento que bajaba este hombre cogido con las cuerdas y se le daba la definición de Deus ex machina. Ex machina. Sí. Dios para la máquina. Entonces, claro, aquí bueno, Dios como máquina, a través de la máquina. Sí, o para la máquina, depende de la posición que ocupemos, de un lado o de otro. Claro, no es lo mismo desarrollar el algoritmo que estar al otro lado, siendo analizado por el algoritmo.
sí, pero hasta el punto que el algoritmo sea capaz de reprogramarse, y si uno cree a Elon Musk, volver y morder. Estamos aquí en el comienzo con el perro y morder al dueño. Bueno, ese es el riesgo, El el riesgo, cual, no, es el temor de Elon Musk. Que a lo pero mejor es exagerado, el pero humano lleva toda la vida y toda su historia tratando de encontrarse en equilibrio con el propio universo. Entonces, esos riesgos tecnológicos comienzan en el momento que tenemos que ser conscientes que todavía, por ejemplo, la propia legislación internacional no recoge lo que es estar muerto digitalmente. Cuando nosotros hablamos de vida, podemos hablar de dos planos, la vida física y la vida digital. Por el momento todavía la legislación no ha avanzado sobre un punto muy importante para la humanidad, que es la vida digital. ¿Se puede estar muerto digitalmente? Por ejemplo, esa sería la primera. Haber migrado nuestras memorias y nuestro algoritmo a un sistema digital. Por el momento, sin dar el paso del transhumanismo. Simplemente, ¿se puede matar a alguien digitalmente? Por ejemplo, si toda la vida la vamos a basar en, ahora España, por ejemplo, está adentrándose en el 100% de las partidas de nacimiento digitales, o sea, todas las partidas de nacimiento ya van a ser digitales. Si todas las operaciones que hacemos como personas... Aquí desde hace tiempo, sí. Aquí en Portugal hace tiempo y se hace directamente en el hospital, en el momento de nacimiento. Entonces, la cuestión sobre la vida... Después es si se puede borrar digitalmente a la persona. Bueno, si estamos ahí, por ejemplo, en la cultura grecorromana, sería la damnación. Pero, por ejemplo, si a una persona se la acosa, se la elimina de las redes, se la condena al ostracismo digitalmente, ¿no estamos matando digitalmente a una persona, por ejemplo, que no se pueda expresar, que no pueda opinar, que no pueda abrir un perfil en una red social si es el único vínculo que lo conecta con otras personas? Por ejemplo. En ese sentido, respuesta, empieza. Estoy a ver cómo aquí se aprobó la semana pasada una Carta de Derechos de Ciudadanía Digital, pero yo les confieso que no la he leído porque espero la publicación. Estará esta semana, la semana que viene, cuanto mucho. El presidente de la República la firmó creo que el fin de semana. Porque yo he aprendido a no leer antes que se publique, porque después me quedan entendimientos de versiones y prefiero que se publique el texto final para... He mirado las propuestas y tal, pero a un momento, ya no hasta que se publique. Pero esto sí que habrá que plantearlo. Esta sería de todo lo que he escuchado. Sí, estoy pensando que los romanos, cuando el peor que la podían hacer, los griegos lo peor que podían hacer por ostracismo era apartarle de la polis, que se fuera, se fuera a la Magna Grecia. De hecho, es que la representación de esa función teatral de Deus ex machina representaba que cuando estaban en esa función teatral y comenzaban a tener ya en la función final o en la etapa final de esa función, comenzaban a discutir y a tener un montón de problemas, porque así era la función, cuando bajaba... lo resolvía todos. Resolvía todo. De hecho, se acababa la función teatral. Entonces... Sí, pero, eso ocurre en las telenovelas en el último episodio. Sí, pero aquí es más interesante. El guionista, que es tan interesante. Bueno, yo he visto algunas, pero no en los últimos más de 20 años. 23 o 24, no. Pero esto no se va a resolver de golpe por una intervención divina. Pero realmente... Pero ¿qué es aquí, de exclusión? Sí. También exclusión por
inaccesibilidad económica. Claro que sí, que es una discriminación. Hoy el tener o no tener acceso a la red. Es importante. Yo pensando en algo que hice yo para una conferencia en Oporto, como el 2006, 2007, incluyendo las implicaciones de división digital. No obstante, la humanidad crea esas máquinas para resolver sus propios problemas. Pero la cuestión sería meditar sobre también qué problemas crea tratando de resolver otros. Sí, pero eso de decir la humanidad, bueno, cada uno o cada empresa, pero claro que hay algo que tiene que estar muy claro. La tecnología nunca se legitima a sí misma. Y cuando el avance tecnológico por sí mismo no es un bien. Y cuando exista la función cuántica y la tecnología se reconozca a sí misma como un ente, ¿cómo se legisla eso? Yo no. ¿Cómo lo legislamos? No sé, ni tampoco eso de interconexión general igual a conciencia, yo estoy por creerlo. Y, por ejemplo... Yo he trabajado, bueno, esto es más una dimensión filosófica que mucho más que jurídica, pero podemos plantearlo cuántico en plan jurídico. También hace un mes y pico, casi 2 meses, los colegios de abogados de Lisboa se montaron un maratón de derecho digital y cuántico. Me llama la jefa de formación de abogados. Nos gustaría que hablara de implicaciones de la computación cuántica en el derecho. Dice yo, bueno, esto con la cantidad de locos imbéciles que en lo cuántico, incluso hay como clínicas para hacer crecer el pelo, dice que es cuántico. Antes decían que era atómico. Y píldoras cuánticas. Bueno, esto es casi siempre timos. O unos que no saben lo que hablan y dicen lo cuántico. Bueno, acordaos que hace 25 años... En computación sí, existe. Espera, claro que hay computación cuántica en plan de singularidad, pero hace 25 años, con la publicación de ese artículo de Alain Sokal, del postmodernismo cuántico, y era un tema cuántico, y se lo publicaron. Esto como ejemplo de falta de rigor en algunas revistas de humanidades que no se entendían la dimensión de física y después aceptaban lo que fuera, porque sonaba... Pero claro que lo cuántico tiene. Estados Unidos y la Unión Europea están, para no quedarse rezagados, y estamos con inteligencia artificial, al lado de inteligencia artificial, porque lo cuántico no tiene necesariamente que ver con inteligencia artificial. Puede ser fuerza bruta, computacional. Si combinamos cuántico con inteligencia artificial, será una tercera cosa. Yo me ocupo de seguridad y lo que en plan práctico me importa cuestiones de cifrado cuántico. Y las posibilidades que cifras o combinaciones de cifras puedan resistir a aplicaciones cuánticas. Bueno, en Estados Unidos hay informes desde creo que 2016. Y hay un programa específico de la Unión Europea, incluso para telecomunicaciones seguras cuánticas entre los gobiernos y la Unión. Hoy, como creo que es de conocimiento corriente, se piensa en criptografía cuántica, en lo que se refiere a llaves simétricas. El problema de las llaves simétricas es la necesidad de comunicar la llave, enviar la llave, y eso ya se hace en plan cuántico. No obstante, lo cuántico el blockchain, por ejemplo,
Salvador, yo soy agnóstico. Claro que estoy en una cultura judeo-cristiana, la civilización occidental, pero soy agnóstico. O sea, y positivista en plan jurídico. Entonces, mientras no es algo que tenga una base, no diré causal, pero puede ser cuántica, probabilística, fuerte, yo miro, busco mantenerme al tanto, pero no me atrevo a opinar. Lo mío es la relación entre tecnología y derecho. Pensar lo que va a pasar, mirar de cerca, dialogar no tanto con científicos, sino con ingenieros. Con todo el debido respeto, yo lo que científicos, digamos, de física teórica o filósofos me escriben, no me importa. Y en el plano cultural, sí. Y en el plano práctico, por ejemplo, cuando ya estamos, no, me refiero a otra cosa. Por ejemplo, en el plano práctico, si hablamos del deepfake y le obligamos a una empresa a que ponga que se ha utilizado tecnología para alterar físicamente y que no es una imagen de la persona, ¿cómo podemos controlar a un ente que viene de otro país, por ejemplo, y que a través de, vamos a poner un canal, Telegram u otros, incluye o inyecta un vídeo que es un deepfake? ¿Cómo controlamos eso? De la misma manera que siempre se ha controlado el contrabando. ¿Y quién lo va a controlar? Por eso también en Argentina y han recibido desde hace poco el convenio de Budapest, de ciberdelitos, claro, ahí tendrá que entrar, pero bueno, estamos con metáforas futbolísticas con los dos pies directos. Sí, pero la cuestión es la siguiente. La cuestión es la siguiente. Si obligamos a una empresa a que ponga que sí, que ha sido un vídeo. Sí, quiere decir que esas son las reglas del juego. Si a usted no le gustan las reglas del juego, se va a hacer negocio de otra parte. Si te decía lo mismo con el RGPD, hoy es el estándar mundial. Aquí, sí, Salvador, si Estados Unidos y China están más adelantados en tecnología, inteligencia artificial, la Unión Europea lo va a poner en plan regulatorio con contenido ético. Y lo que pasa es que la Unión Europea, hoy por hoy, es el mayor mercado del mundo. Pero, ¿y dónde empieza y termina Internet? Es que no termino de entenderlo. Internet empieza y termina donde nosotros queramos, o mejor, donde Estados Unidos quieran. Porque digamos que ese discurso de la gobernanza multi-stakeholder, eso no diré que es un timo, pero eso es lo que le interesa a Estados Unidos. Esto se controla, eso empezó a controlar desde Marina del Rey. La administración, si ponemos los sistemas, pensamos dónde están los sistemas de root de Internet, el que controla, pensemos en el Señor de los Anillos. Pero, un anillo para controlar todos los demás. Eso se pero éticamente deberíamos deberíamos política y jurídicamente pero debemos de criticar Internet internacionalizada en Naciones Unidas. Pero que Estados Unidos esté más avanzado es culpa de Estados Unidos. No es política. Por las mismas razones políticas que la Unión Europea ha invertido mucho en Galileo para no depender de los satélites GPS. Sí, porque el sistema GPS es un sistema militar de Estados Unidos que conecta y desconecta
como quiera porque es suyo. Y ellos, si el sistema, si pensamos Internet por niveles y pensemos que el nivel intermedio, el nivel lógico, que es el corazón, eso es Estados Unidos. Y claro que Internet tiene reglas, claro que tiene. Tiene las reglas de la Constitución norteamericana, de las enmiendas. Claro que las tiene. Pero que también es lo que interesa a las empresas. Pero Rusia tiene, pero no Rusia tiene su propio sistema de satélites también. Claro, y su geoposición, tiene el GLONASS. Sí, ¿no? pero Rusia es no militarmente, pero económicamente, es un enano como poco más que España. Pero y en la carrera, ni nos comparamos. No, pero en la carrera aeroespacial, Rusia está bastante avanzada. Pero Rusia tiene otra cosa mucho más importante que es. En plan tecnológico y regulatorio. Incluso ya lo puso en práctica y funciona, que es desconectarse. Es la idea de integridad de la red. Rusia, bueno, Tim Berners-Lee, bueno, el protocolo TCP/IP y tal. Va. Bueno, es ese porque puede ser otro. Basta cambiar las normas técnicas para tener otra red. Y claro que funciona la gran... Bueno, y pensad más. Es que tenemos la comunidad de Shanghái, que no sabe mucho, pero incluye a China, Rusia y los países del Asia Central, y con amigos como Irán. Y este es tiene sus reglas, digamos que por lo menos autoritarias, no diré totalitarias, pero por lo menos autoritarias, o liberales, como prefieran. Pero esos están en Internet mientras les interese. Claro, se puede desconectar y filtrar. Ahora también la Gran Muralla avanzó un poco y se ha comido a Hong Kong, y bueno, Macao ni cuenta. Eso, y ve los efectos ahora en Hong Kong. Google salió de China. Se mantuvo en Macao y Hong Kong. Hasta cuándo se puede hacer. Pero, decir, ¿por qué Google va a pagar las multas y tal? Y ahora está como... ¿Por qué? Porque no puede prescindir del mercado europeo. Si no está en China, si no está en Europa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando alguien esté más avanzado, hay que presionarlo hasta que desista. Bueno, o sea, avanzado, ahora, por ejemplo, Portugal. Sí, un segundo, señor Maseno. A ver, ahora Portugal, o España, o Berlín, Alemania, o París, Francia, consigue un resultado más avanzado que los demás países. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Presionarlo hasta que ceda o como, por ejemplo, ahora... Tampoco, pues nosotros tenemos una identidad cultural. Pero nosotros no, con la tecnología. Con la tecnología. No tenemos que someternos. ¿Cómo? No tenemos que someternos. La Unión Europea, si necesario fuera, podría vivir por sí misma. Mas, una de las lecciones de la pandemia es que las líneas de abastecimiento y suministros se alargaron demasiado. Tenemos que volver al inshoring, tenemos que reindustrializar. ¿Y por qué la empresa de distribución que mejor ha funcionado en Europa es Amazon? No lo entiendo, que alguien me lo explique. Lo siento, pero difiero, señor Maseno. Porque lo ya siento. tenía modelo de negocio, tenía muslo. Tiene los algoritmos, tiene la tecnología, tiene la mejor logística. Bueno, y podrá continuar trabajando en Europa si acepta las reglas. No, pero ellos aceptan las reglas. ¿Pero qué reglas son esas? Hay que pensar que aceptan las reglas. ¿Pero qué reglas son esas? Las puestas por la Unión. Le doy un ejemplo. A finales de enero, en una conferencia en Lisboa,
sobre la sentencia Google Spain. Y lo que tiene gracia es que entre los patrocinadores estaba Google. Y estaba, ¿cómo se llamaba? Que se murió hace poco, que era Rodríguez Antón, algo así, que era el hombre de Google en España. Y estaba ahí en primera fila. Estaba yo como ponente. Yo pensé, bueno, aquí antes el dark side era Microsoft, ahora es Google. Y yo tenía una ponencia, esta ponencia está por ahí en vídeo. Y yo, bueno, le di y casi media hora, lo que sería no digo una paliza, pero sería un ataque fuerte a Google. Bueno, nos fuimos a tomar café, galletas y tal. El hombre de Google se acerca y me dice, estoy de acuerdo con todo lo que usted ha dicho. Y después dice, bueno, entendí. Y las Big Techs, mientras pueden, presionan. Incluso dicen que no es posible técnicamente. Lo dijeron para el derecho al olvido con el asunto Google Spain. Pero saben que cuando pierden, tienen que ajustarse. Y siempre se han ajustado. Esta es la manera de pensar. Esto es la realidad que funciona, ¿no? Esto no es en academia, esto es... Señor Maseno, otra pregunta. ¿Europa tiene su propio 5G? No, pero podrá tenerlo. O decir que si no... Cuando venga el 6G, y mire que yo amo a Europa, ¿eh? Yo amo a Europa. Pero tenemos que ser también consecuentes y dicen claro que sí, en Europa... pero de explicar, por ejemplo, a los chinos que si quieres, a Huawei o Xiaomi, si quieren estar en el mercado europeo, tienen que cumplir las reglas. Pero esto es con tecnología, con lo que sea. Cada uno manda en su casa. Pues, pero nosotros tenemos una lavavajillas o una escoba mejor. Bien, pero aquí no funcionamos así. Yo creo que es muy importante hacer autocrítica y hasta que un país o una nación, un continente no hace autocrítica, no es posible avanzar. Lo que no es posible es aislarse y rodearse con que todo lo demás es peor y lo nuestro es mejor. En un mundo global. No se trata de aislar, es que incluso en plan regulatorio exportamos muchísimo. Pero es que es imposible escapar ya de un mundo globalmente conectado. ¿Cómo te desconectas ahora? Pero eso no se pone porque la gente... Eso no funciona. Por ejemplo, señor Maseno, Estonia. Sí. Ahí está el ejemplo de Europa, en Estonia. Sí. Claro, trámite burocrático muy rápido. Ciudadanía digital rápida. El problema de Estonia es de ciberseguridad con Rusia. Claro, como en el mismo tiempo Georgia. Es decir, bueno, aquí se puede, pero... Pero a ver, ¿solo tiene problemas de ciberseguridad Estonia o Europa también? No, ¿dónde estos aparecieron como más... Estados Unidos hace poco ha sufrido un ciberataque. Ahora. Entonces no es Estonia. Entonces no era Estonia. Sí, pero Estados Unidos en los últimos días, creo que incluso ayer una executive order en lo que se refiere a reforzar protección de infraestructuras críticas. Estados Unidos no invirtió. Porque puede que esta fue demasiado complicada para la cabeza del señor Trump. Pero o le gustaba o se sentía a su aire con Putin y después con Xi, porque bueno, estos se mantiene hace mucho tiempo y tal, y bueno, pero esto, bueno, si quieres, digo, bueno, estoy pasado mucho del tiempo, pero en este momento incluso tenemos un europeo, de cabeza europea en la Casa Blanca.
Si tenemos a alguien culturalmente europeo, así no Obama. Obama miraba mucho al Pacífico. Bueno, pero nació en Hawaii. Andalucía le gustó mucho a Michelle Obama. Comió muy bien por aquí, por España. Sí, pero no pongamos la cosa en plan de broma. Pero decir de cultura... No, es verdad lo que he dicho. Sí, no es que no sea verdad, es que con el debido respeto, no es relevante. Lo que Michelle Obama le guste, o que los Obama el perro fuera un perro de agua portugués. Esto tampoco añadía. Se murió hace 2 o 3 días, el perro. Bueno, pero sí, todos los presidentes han tenido un perro. Sí, pero lo que pasa es que antes la prioridad se estaba moviendo de Estados Unidos, estaban moviendo al Pacífico, y en la administración Biden no. Se ha vuelto a atlantizar. Y mirar a China desde el Atlántico Norte. Claro, esto no es America First, es la OTAN First. Y eso es la regla. Y tenemos que llegar a entendimientos con los Estados Unidos, claro, sin desechar a los chinos o India. Tenemos ahora la cumbre en Oporto con India y Portugal, que tiene desde hace 500 años presencia en la India. Está funcionando como bisagra entre la India y el europeo. Pero esto, es claro que este es multipolar, porque no puedes decir, bueno, nosotros, mira, Salvador, te sugiero una cosa. Mira, en ese asunto de Google Spain, salieron primero las conclusiones del abogado general finlandés, se llama, bueno, ya no está como abogado general, pero Niilo Jääskeläinen. ¿Qué decía él? Tenía un discurso como el tuyo. Bueno, Europa pequeña tiene que adaptarse. Eso está funcionando, sí. Tiene que adaptarse. ¿Qué va a hacer Europa en contra de Google? ¿O cómo va a controlar Google? Eso está escrito en las conclusiones del abogado general. El general es una figura de la Constitución Europea que sugiere solución, de acuerdo, según el derecho de la Unión. En el 80% de los casos, los jueces del tribunal aceptan las conclusiones. En ese no. Esa actitud humilde o sumisa de Niilo Jääskeläinen o de Salvador Samper, la Corte dice que no. Google va a tener que aceptar las reglas. Y decidió en contra de Google. ¿Qué hizo Google? Acató. Google, Microsoft, si hiciera Amazon, todos ellos se ajustan. Y aceptan reglas claras y exigentes, porque Europa no está en contra de ellos. Bueno, te dije que en materia de inteligencia artificial, ellos mismos firmaron los principios en Roma. Esto es importante, esto sí que es multi-stakeholders, tenemos todos, desde el Islam a la China confucionista, ya no comunista, pero en un momento ya cambiarán el nombre del partido a Partido Confucionista Chino y mantienen el PCC. El PCC. Pero quitan, sin darse cuenta, que la gente se dé cuenta de comunista, confucionista, y el color rojo sigue lo mismo. Pero todos esos, han aceptado los principios de inteligencia artificial, que es lo nuestro de hoy. Y aquí tenemos un consenso, no es solamente Europa. Europa lo está detallando. Los otros fueron antes en tecnología, Europa está en regulación, pero lo que propone la Comisión Europea no está en contra, no es contradictorio con lo que defienden todos los demás gobiernos, incluso aceptan las empresas.
alguien ha tenido que dar el primer paso. Pero esto es aceptado, no es controvertido. ¿Y que hay que controlar la inteligencia artificial? Sí. Claro que sí. Pero esto todo el mundo, de Bergoglio hasta Trump, pasando por Modi y Xi. Pero sí, claro, pero no hay cosas que podemos discutir como me gusta más de una manera o de otra y tal, pero ¿quién debía controlar Internet? ¿Se debía hacer la Unión Internacional de Telecomunicaciones? Si es, ICANN puede continuar. Es un debate controvertido. Pero que hay que poner la inteligencia artificial al servicio del género humano, incluso del equilibrio ecológico, hay diferencias en los detalles, en los caminos, pero en el principio no. Eso sí, por lo menos que tenemos aquí un consenso, aquí y, bueno, en todas partes. Excelente, Manuel. Manuel, no quiero que después llegues y me digas algo que llegaste tarde a la otra clase. No, Porque es que llevamos no tiene que hablar, casi pero 2 horas. así es un gran amigo personal mío que está en Porto Alegre, muy cerca de vos, Sí. Marcos Catalán, Bueno, ¿qué tal? que está haciendo una conferencia para la Universidad Europea de Lisboa con otros amigos míos. Y yo quedé de saludar y estar al principio de la conferencia, así saludaré al final de la conferencia. Ok. Quiere decir que me había he estado retenido por un Deus ex machina. No, pero decir, antes un robot en plan de Deus ex machina que un golem. Que un gol. Incluso si nosotros tenemos unos proyectos con la República Checa de investigación y yo en Praga confieso que me fui buscar dónde estaba el gueto por si acaso había alguna sombra del golem, porque se dice que estaba ahí en una puerta que nunca se abría y que la llave se llevaba. Bueno, he estado en varias horas del día o de la noche y no me he encontrado al golem. No te... Bueno, Manuel, Sí, para nosotros... pero que incluso estamos riendo, porque incluso robot es una palabra que llegó a nuestros idiomas del checo. Wow. Quieren decir un trabajador máquina. En el tiempo también del Metrópolis de Fritz Lang, pero como Fritz Lang era alemán y tal, y tenía mucho mejor gusto, en vez de ser un robot masculino, era un robot con figura femenina y con unas buenas formas. Sí, tenía senos. Bueno, digo yo, no, bueno. De todas formas, si sirve también para los nostálgicos de los dibujos animados de robot, estaba Mazinger Z y estaba Afrodita. Bueno, era una mega robot, tanto de hombre como de mujer. Tiempo de Mazinger Z y de los dibujos animados japoneses. Pues... Y, bueno, yo soy incluso soy antes del tiempo de Heidi de Marco, de los cuando llegaron los japoneses con después Mazinger Z. Pero esto, bueno, yo te dije, tengo yo 56, si estás con 50 y pico también te acordarás de Mazinger Z en RTVE los sábados por la tarde. Y cuando uno quiera, si ahora lo bueno de Internet es que puede volver a verlo. Eso es lo bueno. Pero no con la misma ilusión. La ilusión no hay que perderla nunca. Si se pierde la ilusión, entonces tenemos que recuperarla. Luciano, esto duró un tiempo increíble, pero espero que la gente se haya entretenido tanto como nosotros.
Totalmente, Manuel. Y espero también que mi español haya estado en un nivel suficiente como para que todo el mundo me comprenda. Sí, sí, se entendió perfecto. Agradecido por el esfuerzo Bueno, y sé que sobre tengo un todo, acento medio extraño. sí, En España muchas veces los taxistas me preguntan, ¿pero usted de qué provincia viene? Yo digo, no, yo de una provincia muy al oeste, muy al oeste. Y bien me ahí. dicen, bueno, Huelva, no más. Canarias, no, a medio camino. ¿Cómo van a dar a medio camino? Pero bueno, Muy aquí, bueno, no es que la gente aquí hable español, pero yo incluso me fui a Santander, a la UIMP, a aprender, bueno, incluso gramática y literatura. Pasar un muy bueno, verano estudiando. muy Pero bien. bueno, cada uno Ha sido muy bueno. invierte el tiempo como le guste y aquí para conseguir tener conversaciones ligeras, amistosas, Totalmente, totalmente. Ha amistosas sido en otro idioma. Y bueno, y exactamente. es importante conseguir hacerlo en varios idiomas porque hacerlo todo en inglés no tiene gracia. Se podría hacer lo mismo. Pero hay Sí, pero traductores ya, hay traductores. Claro, pero yo que estamos hablando y en broma, y tengo que terminar, en Osaka, Lo dice bueno como de es verdad, YouTube es años que cuando... 60, sí, sí pone subtítulos, Sí, pero, a ver, más o menos. Pero estoy riendo. Se cuenta como verdad que en la Expo Universal de Osaka pusieron los primeros traductores, aún con cartones de eso ¿cómo se dice? Perforados, no sé cómo se dice en español. perforar. Eh, y el embajador americano llegó y le enseñaron, esto traduce del japonés al inglés, o de inglés al japonés. Y el hombre dice, esto sí, es verdad, puedo intentarlo. Claro, el hombre escribió, convirtieron, fue la máquina. Salió otro cartón. El interface era los cartones perforados. Y con caracteres katakana. Y le pregunté, ¿esto también funciona del japonés al inglés? Dice, sí. Entonces pusieron otra vez los cartones y salió en inglés. Y la respuesta de la máquina fue perfecta para el embajador americano. Blind idiot. Él había escrito out of sight, out of mind. Esto se diría en español, lejos de la vista, lejos del corazón. La máquina tradució out of sight 2 veces, von Neumann, ciego, invidente. Claro. Out of mind, sin mente, idiota. Entonces salió cretino, salió un ciego idiota, que era lo que era el embajador americano. Y después también se descontinuó por unos cuantos años. Y Hasta sí, que Salvador he vuelto acordándome del traductor de Alta Vista. ¿Te acuerdas del traductor de Alta Vista? Lo primero en tiempo real. sí, me acuerdo de tantas cosas que lo No, mejor es que traductor de no Alta las Vista. diga. Es que no las diga, porque primero me dice, no hay que decir nombre de empresas. Y luego... No, pero esto de Alta Vista ya no existe, creo yo. Ya no existe. Bueno, quedarán Es muerta. herederos con Claro, derechos. muerta, pero los de Alta Vista no estaban bien, era lo mejor que había en ese tiempo. Y yo, con un amigo mío de informática, él lo puso y me enseñó el informe STAR sobre lo que hizo Bill Clinton con la Levinsky. Esto en traducción automática del inglés al portugués era de morirse de risa. esas anécdotas son tremendas. Terminamos 2 horas casi de conversación y buenas tardes. Yo también, además tengo una tutoría en 34 minutos. Está bien. No, Manuel, agradecido por el tiempo, sobre todo, y por tu espacio y por todo el conocimiento que nos ha brindado, que la verdad es tremendo.
Así que en este momento tenés tu momento para despedirte, para decir lo que quieras a la audiencia. Agradecer. En este momento, bueno, voy a volver a estar con estos temas por la noche, pero ya está en video, porque sería empezando después de la 1 de la madrugada, en un congreso en Aracaju, en el nordeste de Brasil. Como era una hora impropia, un congreso de Derecho y Tecnología que empezó el lunes, yo tengo por mi cuenta la ponencia de cierre. Y como para empezar, nunca antes de la 1 de la madrugada de hoy, tirando a mañana, serían las 9 de la noche en Buenos Aires. Claro. Claro, esto se grabó la semana pasada. Bien. Pero yo como me gustan los retos, me lo planteé, derecho de inteligencia artificial, desde el interior del ordenamiento jurídico brasileño, no del europeo, Salvador. Desde si yo ya no le he dicho nada más, señor Maseno, yo ya no le he dicho nada más. La jurisprudencia de la Corte Constitucional brasileña. Yo hice una ponencia como si fuera brasileño y tan contento. Bueno, es que eres buenas tardes. Portugués. Muchas gracias a vos, Luciano, a ti, Salvador. Tenemos que poner las diferencias también idiomáticas y ya volveremos, por ejemplo, a hablar de fraudes e inteligencia artificial. Así será. Muchas gracias, Manuel, por tu tiempo, tu espacio y por la predisposición. Salva, si quieres despedirte. Sí, voy a ser muy breve con una frase de John O'Donoghue. Y en este jueves de Into me gustaría cerrarlo desde España con la siguiente frase. Para conservar el equilibrio debemos mantener unido lo interior y lo exterior, lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido, lo temporal y lo eterno, lo antiguo y lo nuevo. Excelente, como siempre. Ahí. Eso más modesto. Frases. Bueno, de mi parte, agradecerle a todos, la verdad que un jueves más de InTalk. Recuerden que el jueves que viene vamos a estar con las jornadas contra la violencia de género digital en Ecuador, así que vamos a estar mucho con diferentes referentes de Ecuador hablando sobre la temática que realmente es muy importante y nos ocupa hoy día. Así que, bueno, agradecerles como cada jueves de InTalk. No se olviden de ingresar a intoken.com para seguir acumulando los InToken y, sobre todo, los certificados que ustedes van a poder acceder. Así que un abrazo grande, muchas gracias y nos vemos próximamente, seguro, con otra invitación para Manuel. Gracias, un abrazo.